alicientes o incentivos para poder vivir nuestra vida cristiana de forma consagrada al Señor. La última que tocamos fue la venida del Señor Jesucristo. El Señor va a venir pronto, así lo dicen las Escrituras, no sabemos cuándo, pero nuestra esperanza está puesta en eso, y todo aquel que tiene su esperanza en la venida, pues como dice la Biblia, se santifica, se renueva a sí mismo cada día. Pero lo que vamos a ver hoy es la siguiente sección que empieza en los versículos 23 en adelante. Tiene que ver ahora con la palabra de Dios. El título de esta serie, vamos a tocar este tema durante varias semanas, es la supremacía. La supremacía de la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo importante, no es prominente, tiene que ser preeminente, y debemos entender que la Biblia realmente es la palabra inspirada de Dios. Entonces vamos a leer el versículo 23 hasta 25. 3 versículos, hermanos, pero llenos de información, y estos versículos nos van a llevar a otros versículos paralelos que nos van a ayudar a entender qué es la palabra de Dios para nosotros. Vamos a empezar con el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Vamos a tener una palabra de oración, y vamos a intentar, hoy tengo una introducción un poquito larga, pero vais a entender por qué. Porque primero tenemos que dejar bien sentado la importancia de la palabra de Dios para la iglesia cristiana. Si la palabra no es nuestra base para nuestra fe, entonces vamos a dejarnos llevar más bien por los sentimientos, las filosofías, las ideologías de las personas, y lo que queremos, hermanos, como iglesia de Cristo, queremos mantenernos centrados en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu gran amor una vez más, porque no nos diste solamente a tu Hijo Jesucristo como pago por nuestra culpa, y Señor, para salvarnos de ese infierno que nos esperaba y de vivir una vida vana, sino que también nos has dado tu palabra, una palabra viva que permanece, que no tiene mancha, no tiene defecto, permanece para siempre, es tan fresca hoy como lo fue hace 2000 años, como lo fue hace 3000 años antes de que el Nuevo Testamento se escribiera. Tu palabra no tiene caducidad. Así que ayúdanos, Señor, a introducirnos en este tema, a desarrollarlo bien, a sellarlo bien en el corazón, para que, Señor, toda decisión que tengamos que tomar para nuestra vida espiritual, o nuestra vida familiar, o física, o laboral, podamos tener siempre la palabra de Dios como base para esas decisiones. Guíanos ahora en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora, los que estuvisteis en el seminario de crecimiento cristiano con el hermano Timoteo, os acordáis que meses atrás tocamos este tema muy a fondo, y muchas de las cosas que voy a traer hoy no son nuevas, de hecho son las mismas, pero voy a intentar enfatizar este tema, la supremacía de la palabra de Dios, la supremacía de la palabra de Dios. Debemos vivir nuestras vidas cristianas, hermanos, manteniendo la palabra de Dios como autoridad absoluta. Amén. Espero que estéis de acuerdo con eso, porque si la palabra de Dios no tiene autoridad sobre nosotros, entonces nunca vamos a poder estar sobre esos enemigos que nos rodean, que es el mundo, la carne y el diablo. Deseamos el poder de Dios, deseamos la autoridad de Dios, pero para tener autoridad de Dios debemos someternos a la autoridad de Dios. Nunca vamos a poder estar sobre el enemigo y las cosas que nos rodean si no estamos bajo la autoridad, sumisos. Alguien lo puso de esta manera: nunca estaremos sobre las cosas de Dios
hasta que estemos bajo la voluntad de Dios. Y hermanos, muchas veces perdemos las bendiciones de Dios por el hecho de no estar sumisos a la autoridad de Dios, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es suprema, no tiene, como dice aquí, no tiene contaminación, no ha sufrido, hermanos, aunque ha sufrido muchos ataques, tenemos todavía la palabra de Dios intacta. Muchas veces hablamos del Señor de la palabra y es bueno hablar del Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, hermanos, pero también debemos hablar sobre la palabra del Señor y veremos que si Dios realmente se va a mostrar poderoso en nuestra vida, entonces su palabra debe ser suprema en nuestra vida. Y como dice ahí en 1 Pedro 1:23, nos enseña, dice, siendo renacidos de simiente, no de simiente corruptible, no de simiente, sino de incorruptible. Y mira lo que viene a continuación. Habla de, sino de incorruptible por la palabra que vive y permanece para siempre. Porque toda carne que es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de hierba. ¿Qué pasa con la hierba? Pues ahora mismo hemos tenido mucha lluvia, ¿verdad? Los campos están florecidos. Hacía años que yo no veía tanto verde en Andalucía. Y es por la cantidad de... Pero ¿sabe qué va a pasar cuando llegue agosto? No tenemos que imaginarlo, sabemos que todo se va a tornar marrón, porque es perecedero. Pero hermanos, lo impresionante de la palabra de Dios es que no perece, es perenne, es decir, permanece para siempre. Y es esa palabra de la Biblia donde sacamos nosotros el mensaje de salvación. No tenemos que ser inventivos. Muchos hoy en día atacan la Biblia de muchas maneras, muchos la desprecian. Pero creo que el mayor enemigo de la Biblia son aquellos que, conociendo la palabra, la ignoran. Y si queremos, pues, la autoridad de Dios, la autoridad que Dios nos ha prometido, primero tenemos que estar bajo la autoridad de Dios, bajo la autoridad de su palabra. Ahora, os voy a dar un breve bosquejo de dónde vamos durante las próximas 2 o 3 semanas. ¿Qué es la palabra para ti? ¿Es, por ejemplo, incorruptible? Dice ahí, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Es decir, la palabra de Dios tiene fallo, tiene mancha, tiene defecto. Algunos se oponen diciendo que está anticuada, ya ha pasado de moda. Vivimos en los años, en el siglo XXI, de hecho, lo creeréis o no, pero el Papa que acaba de fallecer hablaba de que la Biblia está anticuada. Y es el representante de la Iglesia Católica. Bueno, él sí que está anticuado, y de hecho ahora ya ha perecido como la hierba. Pero la Biblia permanecerá y sobrevivirá no a un papa, sino a 1000 papas. Hermanos, tenemos una palabra incorruptible, pero hay algunos que, conociéndola, la ignoran. Y vamos a tocar ese tema más a fondo hoy. Segundo, debemos ver la palabra de Dios como incontestable, es decir, indiscutible. Mira que hay debates en Internet, en el YouTube, en cuanto a la inspiración de la palabra de Dios. Hay mucho debate. Algunos dicen que contiene la palabra de Dios, pero no es todo la palabra de Dios. Muchos la disputan, otros traen controversia, la niegan. Pero hermanos, por muchas ideologías que traiga el hombre, muchas filosofías que traiga el hombre, cuando se presentan esas ideologías ante la palabra de Dios, siempre salen vencidas, siempre. La Biblia es absolutamente perfecta, porque Dios, que es el que la inspiró a través del Espíritu Santo, no comete errores. Por lo tanto, es incorruptible, es incontestable o indiscutible. Y en tercer lugar, debemos ver la Biblia como la palabra indestructible. ¿Qué es indestructible en este mundo en el que vivimos? Todo perece, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, permanece para siempre. Y luego dice, porque toda carne que es como hierba, este sami que veis aquí,
posiblemente en unos años, estará cultivando amapolas en el cementerio. Toda gloria del hombre es como flor de hierba. Qué bonitas son las flores, hermanos, en la primavera. Pero ¿qué pasa con eso? La hierba se seca, la flor se cae, el hombre entra, el hombre muere, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y cuarto, no solamente es indestructible, es incontestable y es incorruptible, pero también es, toma nota, porque aquí es donde entramos en lo práctico, es indispensable. Amén. Voy a hablar mucho de eso, pero llegaremos a eso dentro de poco. Pero os voy a traer una anécdota que tuve hace poco. Estaba hablando con uno que pues, se consideraba líder de una iglesia progresiva, muy ecuménica, y me hablaba de lo que practicaban en su iglesia. Ondeaban banderas, los hombres bailaban, hacían todo tipo de cosas, y eso sé que es alabanza, me decía. Eso, no hay cosa más maravillosa que ver unos hombres en una iglesia danzando para el Señor. Y yo le dije, ¿y dónde encuentras eso en la palabra de Dios? Después de presentarle de que en la iglesia, hermanos, hay unos parámetros muy claros descritos para el funcionamiento de la iglesia, me miró y me dijo, tú debes de ser, ni siquiera sabía decir la palabra, un biblicista. Dije, sí, pero ¿no deberían ser todos los cristianos biblicistas? Es decir, ¿no deberíamos sacar nuestra fe y práctica de la palabra de Dios? Amén. Pero hoy en día parece que está, para muchos está anticuada. Dicen, no, el Evangelio ya no nos sirve, necesitamos algo nuevo, algo más moderno, más actualizado, más de acorde con los tiempos que corren. Vivimos en una nueva era y por lo tanto necesitamos algo nuevo, algo que se ajuste a los tiempos. Esa era la filosofía del Papa. Y debo añadir, hermanos, que la Biblia también prescribe no solamente el método que la iglesia debe utilizar, sino también el método, sino también nos enseña que es, nos prescribe no solamente qué es la palabra de Dios, sino nos muestra cómo tenemos que extenderla, que es por medio de la predicación. Ahora me pregunto esta mañana, ¿tú ves la Biblia como la palabra de Dios de forma incontestable, incorruptible, indestructible, indispensable? Porque si levantas la mano y dices sí, entonces vas a hacer de la Biblia tu libro, tu guía para cada cosa que vas a hacer. Te vas a levantar por la mañana y vas a decir, Señor, yo te necesito. Señor, tu palabra, yo creo en ella, no voy a discutir contigo. Si me enseñas una cosa, yo entiendo que es verdad. Mi única respuesta aceptable es la obediencia. Si creemos eso, vamos a crecer y vamos a experimentar bendición. Si solamente oímos la palabra y la conocemos, pero no en forma práctica, pues hermanos, no va a haber crecimiento y tampoco vamos a experimentar todas esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Si queréis una base para eso que acabo de decir, solo tenéis que ver Hebreos capítulo 5, donde había unos que escuchaban, dice, pero no, tenían comezón de oír. Pero escucharon la palabra, pero no la guardaban en su corazón, no la ponían en práctica. Y por lo tanto, el escritor del libro de Hebreos le dice que eran como bebés, como niños en Cristo, que no habían crecido. Entonces, hermanos, no solamente debemos poseer la autoridad de Dios, si queremos hablar con la autoridad de Dios, si queremos predicar con la autoridad de Dios, si queremos testificar con la autoridad de Dios, y si queremos vivir con la autoridad de Dios, debemos estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Debemos entender que esto es cierto y debemos sellarlo en el corazón. Ahora, vamos a entrar un poquito en tema. ¿Por qué es importante entender y creer que la Biblia es incontestable, incorruptible, indestructible e indispensable? Porque, hermanos, si no vivimos bajo la autoridad de Dios, no vamos a poder vencer a nuestros enemigos. Recuerda solamente al Señor Jesucristo, cuando estuvo 40 días en el desierto. ¿Con qué respondió Él al diablo?
¿Qué es lo que hizo que el diablo huyera? La palabra de Dios. Y recuerda que el diablo también sabe utilizar la Biblia, siempre torcido. A él le encanta utilizar media verdad y media mentira y presentártela como si fuese una verdad completa. Y cuando aceptas una media verdad y una media mentira como verdad completa, entonces te va a meter más mentira para que vayas aguando cada vez más la palabra de Dios. Y de ahí la importancia, hermanos, de aprenderla, de entenderla, de vivirla en todas las áreas de nuestra vida. Y por cierto, si hemos visto la importancia de vivir en santidad, ahora vamos a ver la importancia de mantener la Biblia siempre en nuestro horizonte para todo lo demás que nos va a venir. Y a partir de ahí nos va a traer el hogar, matrimonio, esposas, someteos a vuestros esposos, esposos, amar a vuestras esposas, hijos, obedecer a vuestros padres, habla a los siervos también, mucho de lo que vimos ya anteriormente en Colosenses capítulo 3. Es decir, la palabra de Dios tiene que ser central, y si la palabra de Dios no va a ser central en nuestra mente, corazón y en nuestro vivir, entonces no vamos a poder vencer ese mundo, ese sistema mundano que el diablo tiene en marcha. No vamos a poder vencer las inclinaciones de la carne. Hay un enemigo muy cerca de ti. ¿Sabe cómo se llama el mío? Eusebio Pérez Pleite. Sammy, alias Sammy. Yo tengo problemas con el enemigo exterior, por supuesto que sí, pero el mayor el enemigo con el que tengo que bregar todos los días, le llevo conmigo, me levanto con él, me acuesto con él. Y como Pablo decía, muero todos los días. Tengo que morir este viejo hombre, lo golpeo y lo pongo en servidumbre, le pongo en sumisión a la palabra de Dios, derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. Y esas fortalezas con las que tenemos que luchar constantemente, el diablo le encanta edificarlas en la mente. Y de ahí la importancia de estar renovándonos todos los días, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Os acordáis de esos dos versículos? Uno y dos debería ser el versículo que ya nos hemos memorizado. ¿Lo intentamos todos? Os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, ahora los resultados, las bendiciones, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. La batalla, hermano, la tenemos aquí arriba. Y si no introducimos la palabra de Dios, no nos sometemos a la palabra de Dios, no vamos a tener la autoridad que Dios quiere darnos sobre todos los enemigos que nos rodean. Por lo tanto, como conclusión a todo eso, nunca podemos estar sobre las cosas que Dios quiere para nosotros hasta que estemos bajo, sumisos a las cosas que Él ha puesto sobre nosotros. Entonces, el mensaje que voy a estar tratando durante estas próximas semanas va a ser la autoridad, la supremacía de la palabra del Señor. Si tenemos un rey, tenemos también un reino. Evidentemente, cuando hablamos del reino, no confundamos con el reino milenial de Cristo, eso es futuro. Cristo va a reinar con vara de hierro, nos dicen esos 1000 años. Pero si para entrar en, digamos, la familia, o llamarlo por así, el realmo del Señor, tenemos que nacer de nuevo. Y de esto nos ha hablado el pasaje. Tenemos que estar bajo su autoridad. Ahora, hay una guerra en curso. Quiero hablaros un poquito de eso. Hay una guerra sobre la Biblia. Por ejemplo, ¿cómo responde la gente cuando se les presenta la palabra? Bueno, algunos abiertamente la desprecian. Sin conocerla, citan algo que alguien ha dicho, está escrita por los hombres. Pues claro que está escrita por los hombres. Los hombres fueron aquellos que escribieron. Pero ¿quién inspiró esas palabras? Pero algunos la desprecian abiertamente. Odian a Jesucristo, odian la Biblia, odian a los cristianos que se someten a la Biblia. Te odian a ti si vas a hablar la palabra de Dios. Si estás bajo las enseñanzas de la Biblia, me van a odiar a mí y van a odiar
a la iglesia de Cristo. A la iglesia de Cristo que está sometida a la palabra. Entonces hay algunos que la desprecian. Yo me cruzo con ellos todo el tiempo, enseguida que les habla de la Biblia, el otro día hablando de la Biblia, dije, ¿y aquí no entiendes? Es que la Biblia dice, es que estás imponiendo tu autoridad sobre mí. Digo, yo no tengo autoridad propia, sino la autoridad que la misma palabra me da. Y si yo no estoy sumiso o sometido a ella, no puedo hablar con autoridad. Pero solamente con citar unos versículos, yo me decía, es que tú estás intentando imponer tu autoridad. No es mi autoridad. Si hablamos bajo la autoridad de la palabra de Dios, entonces hablamos con la autoridad, pero no es la nuestra, sino la autoridad que Dios nos da. Entonces algunos la desprecian, otros sencillamente la niegan. No la creen como palabra de Dios, creen que ha sido inspirada como cualquier otro libro, como Don Quijote de la Mancha, como cualquier otro escrito de Miguel de Cervantes o Shakespeare. Algunos la niegan, otros la distorsionan, afirman creerla, pero luego la tergiversan e introducen interpretaciones fantasiosas. Extravían a los hombres afirmando que creen en la Biblia, pero en realidad distorsionan la Biblia acomodándose a sus deseos. Dirás, pastor, ¿por qué hay tantas religiones y sectas que se autodenominan cristianas? Precisamente porque distorsionan las escrituras. Otros diseccionan la Biblia. Y el pastor, ¿qué significa eso? La miran como si estuvieran analizando un cadáver, haciendo un análisis. Abren por aquí, abren por allá, investigan todos los ingredientes, todos los componentes que hay en ese elemento. Y en lugar de leer la Biblia como una historia de amor, la leen como un libro de matemáticas. No entienden el mensaje de la Biblia, aunque se llamen a sí mismos teólogos. Alguien lo puso de esta manera: son personas que pueden dividir un cabello teológico en 16 partes iguales. Otros dicen, de alguna manera escuchan las palabras, pero nunca captan la música. No la han oído, no les ha llegado. Pero creo que el más peligroso de todo son aquellos que conocen la Biblia pero la omiten, no le hacen caso. Afirman creer en la Biblia, pero saben muy poco acerca de la Biblia. Pueden citar incluso versículos de memoria. Muchos de los que afirman ser cristianos por años, escucha, ni siquiera han leído toda la Biblia. Ahora, si llevas meses en el Señor es comprensible. Pero si llevas años en el Señor es un pecado, porque deberíamos, si es imprescindible, deberíamos estar yendo a ella como aquel que tiene hambre y quiere pan. De hecho, ¿os acordáis las palabras del Señor? Cuando Satanás le tentó con pan. No solo de pan vibramos. Si entendemos eso, hermanos, y no nos alimentamos, estamos llevando a nuestra alma a pasar hambre. Entonces algunos dicen que creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero ni siquiera la leen, no la estudian, no hacen esfuerzo para entenderla. Y cuando la Iglesia ofrece oportunidades para profundizar más en la Biblia, no se hace tiempo para poder estar ahí. Por eso animo mucho a los hermanos a venir, por ejemplo, a hacer un discipulado, ir a las clases de seminario de crecimiento cristiano que tenemos. Ojalá pudiéramos tenerlo todas las semanas. Ahí se toca la doctrina, las bases, los componentes, cómo funciona todo esto que llamamos palabra de Dios. ¿Cómo se aplica eso a nuestras vidas? Seminario es sumamente importante porque ahí es donde vas a ver todos los detalles de la doctrina bíblica. Doctrina bíblica muy importante. Hablando con estos que os mencioné, estos que son muy progresivos, te van a dar todo tipo de razonamientos para decir, tenemos que hacer esto en la iglesia para atraer a la gente, tenemos que utilizar este tipo de entretenimiento, este tipo de actividades, este tipo de música, porque si no la gente no viene. Entonces, ¿qué estás introduciendo? Espectáculo, entretenimiento. Y si no van a venir por la palabra, nada que les des va a cambiarles. Pero parece que tenemos más interés hoy en día por
por el entretenimiento, aquellos que nos hacen vibrar. Por cierto, si vienes a esta iglesia y estás esperando que llegue la quinta ola, no hay quinta ola. Esta es la ola que vamos a traer una y otra vez. Y lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de la palabra, eso es lo que queremos. No queremos, hermanos, fuegos artificiales que puedan animar mucho a la congregación de momento, pero luego nos deja vacíos ante las batallas que tenemos que vivir. Tenemos que estar, por lo tanto, familiarizados con la palabra. Tenemos que conocer los temas de la Biblia, entender los grandes capítulos de la Biblia. Así que pregunta, ¿cuántos de vosotros creéis de todo corazón, pero una mano levantada si lo crees, que la Biblia es realmente la palabra de Dios? Amén. ¿Ok? ¿Cuántos de vosotros creéis todo lo que leéis en el periódico y o veis en la televisión? Levanta la mano. Me alegro de que no levantéis la mano. Sin embargo, hay una trampa ahí. Dedicamos más tiempo a la televisión, a los mensajes en el teléfono, a las revistas, que dedicamos a la lectura de la palabra de Dios. Eso es triste. Pastor, ¿cuánto tiempo va a predicar? 40 minutos. ¿No puedes hacerlo en 30? Vamos a negociar, ¿no? Pero luego se tiran 3 horas delante del televisor haciendo tonterías. ¿Es cierto? ¿Me equivoco? Es así. Pero luego decimos que amamos la palabra de Dios, que creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y sin embargo, con nuestros actos, negamos esa verdad. Entonces, a veces sí, dedicamos más tiempo a aquellas cosas que no creemos y descuidamos aquello que decimos que sí creemos. Entonces, vamos a hablar de la supremacía de la palabra de Dios. Bueno. Ahora, ¿dónde voy a llevar con este estudio? Pues, si os acordáis, os he dado los 4 puntos y hoy vamos a intentar cumplir el primero. 1, la Biblia es la palabra indiscutible de Dios. ¿Quién nos dio la Biblia? ¿Quién nos dio las Escrituras, los 66 libros que llamamos el canon bíblico? Yo creo que fue Dios. Por eso puedo creer en Génesis, como Génesis explica. No, momentito, tú no puedes creer en Génesis como viene escrito, tienes que creer que son millones de años cuando dice días. Bueno, como lo entendieron los escritores en su primer momento. Dijeron, cuando pongo días va a ser años, o va a ser siglos, o va a ser milenios, o va a ser millones de años. Creo que tenemos que entender que la Biblia no es tan... En algunos sitios es complicada, pero no todo es tan complicado. Nosotros lo hacemos complicado. Creo que la Biblia fue dada por Dios, y cuando la Biblia habla, escucha, Dios habla. Y la palabra de Dios tiene un poder increíble. La palabra, hermanos, es indiscutible, incontestable. Algunos han atrevido a contestarla, a debatirla. Muchos que han leído, por ejemplo, los relatos en el Antiguo Testamento de ciudades y batallas y de reyes, dicen, no, eso es pura fantasía, eso es mítico, eso no es literal, eso no es historia. Algunos arqueólogos ateos han afirmado eso tantas veces. Luego, ¿qué pasa? Levantan una piedra y encuentran la ciudad. O encuentran el nombre de tal rey o de tal batalla, ¿no? Y bueno, entonces la arqueología confirma la Biblia. No, la Biblia confirma la arqueología. No necesitas solamente tienes que dar tiempo a la arqueología para que se ponga al día con la Biblia. Pero muchas veces discutimos la Biblia diciendo, no, es que esta prueba arqueológica o esta prueba científica, y mucho de lo que llamamos ciencia hoy es cientismo. ¿Sabemos cientismo? No tiene nada que ver con ciencia, tiene que ver con lo que el hombre llama ciencia, que no tiene nada que ver con la ciencia. Entonces la palabra es incorruptible, y por muchos años que pasen, hermanos, la Biblia siempre va a quedar por encima. Mira que han intentado atacarla, ¿eh? No lo han intentado, lo han hecho. ¿Cuántas Biblias han quemado en la historia? ¿Y a cuántos cristianos han querido silenciar para que no predicasen el Evangelio? Han sido millones. A lo largo de siglos. Incluso hoy, en el siglo XXI, la batalla sigue contra
la Biblia. Y Dios mediante, la semana que viene predica el hermano Francisco, pero la siguiente y la siguiente, luego y quiero hablaros de la palabra incorruptible. No tiene defecto. ¿Quién de vosotros cree que la Biblia tiene defecto? Hay algunos que han dicho, yo he encontrado una contradicción en la Biblia. Pues mira, si de verdad has encontrado una contradicción, mañana puedes ser $10,000 más rico. Porque alguien en Estados Unidos ofreció una recompensa para aquel que pudiera encontrar una contradicción en la Biblia y después de casi 20 años todavía no se ha podido recolectar. No porque no estén dispuestos a dar los $10,000, sino porque lo que muchos consideran una contradicción es una mala interpretación. No han leído el contexto inmediato, el contexto remoto, y lo que han hecho es sencillamente cometer un error de interpretación. Eso sí se puede hacer, cometer errores de interpretación. Pero la Biblia, hermano, no sufre corrupción. Y aquí lo tenemos, la cual es eterna, para siempre. Es, como dice aquí, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo que vamos a ver también es que es indestructible. Ese es el tercer mensaje que tengo para vosotros. ¿Cuántos años hace que se escribió la Biblia? Hace ya más de 2000 años. ¿Cuánto tiempo se ha tardado desde el primer libro hasta el último libro para escribir la Biblia? Es el libro que más se ha tardado en escribir. Aunque no es un libro, son 66. 1500 años. Mira que se ha tardado. Con tantos diferentes escritores que no se conocían, algunos con diferentes profesiones, en diferentes regiones, y hermanos, cuando se unen todos esos escritos, entran en armonía el uno con el otro como una mano que está hecha para un guante. Durante siglos los hombres han intentado enterrarla, han intentado quemarla, y muchos la han intentado corromper, pero como dice aquí, la palabra sigue viva. Y lo último, y voy aquí a centrarme por lo menos un domingo entero, es de ver la importancia que tiene la Biblia, hermanos, para esta iglesia. Amén. Para tu vida. Amén. Para tu hogar. Amén. Para tu trabajo. Algunos de vosotros me venís muchas veces, pastor, que tengo un jefe, ¿cómo me gustaría hacer justicia con él? ¿No? ¿Qué es lo que te mantiene íntegro, sin matarlo, sin comer asesinato? Os digo una cosa, si no fuese por la palabra, yo me hubiera metido en problemas más de una vez. Porque queremos justicia, ¿verdad? No, pero el Señor nos da en su palabra la integridad que necesitamos para vivir con gente muy complicada. Es indispensable. Y si cuando no hacemos uso de la palabra de Dios, hermanos, entonces es cuando vamos a tener problemas. Y recuerda, ¿por qué venimos a la iglesia? Pues porque el Señor nos ha dado un método para enseñarla, que es la enseñanza y la predicación. Ay, pastor, eso está un poco anticuado. ¿Por qué no hacemos aquí mismo? ¿Por qué no hacemos teatro? ¿Por qué no hacemos más conciertos? Yo no tengo nada en contra de esas cosas. Pero creo que el Señor nos ha dado parámetros muy claros que debemos seguir para funcionar como una iglesia. Entonces, y el método es la predicación de la Biblia, de la palabra. Bien, pues veamos entonces el primer punto. La Biblia es la palabra incontestable, indiscutible de Dios. No hay contienda ni debate que la Biblia no pueda vencer. La Biblia es lo que dice que es, y la Biblia dice que es la palabra de Dios. Curioso, hermanos, las veces que se machaca esta idea, este concepto, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Solamente en el pasaje que hemos leído, 3 veces aparece la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y luego nos habla también del Evangelio, que es la palabra, el mensaje que se está predicando. Entonces tenemos, hermanos, la palabra de Dios, la expresión favorita que Dios usa para describir este libro. ¿Sabéis cuál es? La palabra de Dios. De hecho, puedes ver un montón de pasajes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, 31, dice, cuando hubieron orado el lugar en que estaban,
congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra es central. Efesios 6, 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. ¿Quieres luchar una buena lucha, una buena batalla? Más vale que tengas tu espada bien afilada. Voy a contar una anécdota. Antes de convertirme, yo vivía durante mi vida unos 8 años como ateo. Por lo menos me autoproclamaba ateo. ¿Tú qué eres? Yo soy ateo. Así lo decía, con ese orgullo, con esa arrogancia. Y estaba listo para machacar a cualquiera que me dijera que Dios existía. Y empezó a llegar a mí, trabajando en la base militar de Torrejón, una base militar americana. Conocí a un chico, un hombre, un soldado, que era creyente. Y iba con el uniforme siempre planchado a la perfección. Increíble. Pero su uniforme se distinguía de los otros uniformes de otros soldados porque su bolsillo izquierdo sobresalía un poquito. Tenía aquí algo cuadrado que sobresalía. Y curiosamente, cuando yo debatía contra él, él sacaba su puñal, su espadita, ¿no? La abría, me decía, esto es lo que yo creo. No, tú dame tu opinión, le decía. Bueno, es que mi opinión es esta. Es que tú no tienes opinión propia. En cuanto a temas de fe, mi opinión es lo que dice la palabra de Dios. Y claro, cuando no podía debatir contra él, porque yo tenía todo tipo de argumentos, pero siempre que le quería arrinconar, sacaba su puñal y hacía luchas conmigo como si fuese chorizo. Me dejaba hecho... Y claro, yo no podía discutir contra él, porque siempre me presentaba la palabra de Dios. No, es que tu religión es que me traía la palabra de Dios. Y eso es lo que le hacía tan poderoso. Y eso es lo que utilizaba luego el Espíritu Santo cuando estaba en casa, cogiendo esas palabras, esos testimonios, esos versículos, dándole vueltas, me tenían bajo convicción y no podía muchas veces ni dormir. Digo, pero ¿cómo puede este hombre tener tanto dominio sobre mi mente? No era él. Era la palabra de Dios que él estaba compartiendo conmigo. Y eso es lo que el Espíritu Santo le encanta utilizar para llevar a la gente al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Algunos versículos más, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Más cortante, de 2 filos. ¿Saben? Cada vez que yo predico la palabra, diréis, uy, el pastor hoy está cortando bien. Pero yo también me corto. Tiene 2 filos, yo corta para allá y corta para... Muchas veces me voy a casa y puedo estar 6, 7, 8 horas, 10 horas a veces varios días, preparando un mensaje. Y me quedo allí en mi oficina como los perritos, ¿no? Lamiéndose la herida, diciendo, Señor, menudos cortes me has dado hoy. Es viva y eficaz como una espada de 2 filos, corta, penetra. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Curiosamente, cuando tú lees la Biblia te lee a ti. ¿Te has dado cuenta de esto? Si no has escuchado el testimonio de Maritza, antes de convertirse, íbamos a una iglesia allí en Madrid, y el pastor se ponía a predicar y se ponía al lado mío y me codiciaba. ¿Sabe lo que es codiciar? Me daba con el codo. Me decía, ¿pero por qué? ¿Tú le has contado nuestros asuntos? No. Entonces, ¿por qué sabe? Digo, no lo sé. Y luego en el coche estábamos, es que no puedes saber esa cosa si no se la has contado tú. ¿O quién se la ha contado entonces? Digo, no sé, luego descubrí que es que disciernen las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Era la misma palabra la que estaba reflejándose a ella, estaba leyéndola a ella. Es curioso, como un mensaje, alguien lo puede recibir de una manera y otra persona de otra. Y decir, oye, el pastor ha hablado de esto, pero puede para otra persona estar hablando de otra cosa. Eso es, por eso dice que es viva y eficaz.
Y en 1 Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sí les damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, toma nota, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Ahora, ¿por qué es importante machacar esto, hermanos? ¿Por qué la llamamos la palabra de Dios? Bueno, porque Dios así la llama. Dios es la forma favorita que Dios tiene de llamar la palabra de la Biblia. La palabra de Dios. Por ejemplo, solo en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sabéis cuáles son? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En los primeros 5, en el Pentateuco, más de 500 veces la Biblia es llamada la palabra de Dios o algo similar. Más de 500 en esos 5 capítulos. Si te vas a los libros proféticos, más de 1000 veces es referida como la palabra de Dios. Y más de 4000 veces en el Antiguo Testamento se usa el equivalente de la palabra de Dios 4000 veces. Con que Dios lo dijera una sola vez bastaría. Palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Si este mensaje, ¿qué pensaríais de mí? Si viniera hoy y dijera, tengo un punto. La Biblia es la palabra de Dios. Y dice, amén. Y lo repito 4000 veces. Diría el pastor, no nos hace falta 4000 veces, la primera. Pero lo voy a repetir para que y la Biblia lo repite más de 4000 veces. 44 veces en el Nuevo Testamento se la llama la palabra de Dios. Por lo tanto, si es la palabra de Dios, cuando la Biblia habla, Dios habla. Amén. ¿Sí? Amén. Y dirás, pastor, pero es que esto ya lo sé. ¿Lo sabes suficiente como para sumergirte en ella? ¿Para cambiar tu estilo, tus costumbres? Porque yo diría, no sé, pero me da la impresión de que más de un cristiano aquí hoy ha estado toda la semana sin siquiera tocar las páginas de la Biblia. Como mucho habrá leído algún versículo por aquí y por allá. Si ese es tu caso, tienes una anemia espiritual brutal. Hace años teníamos aquí una joven, se metió en todo tipo de problemas, con su vida no era un problema, vamos a solucionarlo, era como una cebolla llena de capas de problemas, ¿no? Y me decía constantemente, ay pastor, es que soy muy débil y caigo en tentación todo el tiempo y soy muy débil. Y dije yo, ¿cuándo te has dedicado esta semana a leer, estudiar, meditar en la palabra? Ay no, es que tengo tantas cosas que hacer. ¿Y cómo no vas a estar débil? Si comieras una sola vez a la semana, o no comieras en todo un mes, ¿cómo estaría tu cuerpo? Pero su problema no era que era débil, es que era una perezosa. Era de esos que dicen que creen en la palabra, pero luego ni siquiera se molestan en estudiarla, en aprenderla. Y cuando vamos con esas condiciones, el diablo, hermano, le encanta cebarse con nosotros. Somos presa fácil. No vamos a poder responderle con lo que le hace huir. Vamos a responderle quizá con lo que a él le gusta oír. Esto también me trae memoria. Hacía una señora allí en Alcalá de Henares hace años. Estaba recién convertida. Le hablábamos de que necesitaba leer la palabra, estudiarla, orar y todo eso, las disciplinas cristianas. Y un día me dice, Sammy, yo no necesito hacer eso. Yo ya tengo el arma secreta para vencer al diablo. Digo, ¿sí? Y digo, ¿sí? Y dice, yo le insulto. Le digo palabrotas. Y así huye de mí. Dije, pues, está haciendo así. Digo, no, así no sé. No, pero yo creo que huye de mí porque le pongo verde. ¿Se vas a apagar fuego con fuego? No entendía. Y pensé, no, hay mucha gente así. Dependen de los impulsos de su corazón. ¿Sabes lo que hace el corazón? Es engañoso más que cualquier cosa. Y sin embargo, hoy se promueve, no, tú sigue los impulsos de tu corazón. Espero que sean algunos buenos.
Pero si yo conozco mi corazón, y sabes, la mayoría de ellos son egoístas, son egocentristas. Yo tengo que poner mi corazón bajo la sumisión de la autoridad bíblica para poder vencer, para poder andar de forma distinta. Pero no puedo depender de esas cosas externas porque no tienen el poder para darme la victoria. Entonces cuando Dios habla, cuando la Biblia habla, Dios habla. Déjame que te lea otro pasaje, según de Timoteo. Este debería ser también uno de esos que hemos memorizado, ¿no? Capítulo 14, 17. Que le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Lo has aprendido, ¿y qué más? Estás persuadido, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, 16, todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, si vas a ser un hombre de Dios, vas a tener que tener la palabra de Dios. Y para tener la palabra de Dios tiene que estar, para tener autoridad con la palabra de Dios, vas a tener que estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no significa que no tiene error, sino completo, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura, hermanos, la Biblia está inspirada por Dios. Y si lo creemos, entonces vamos a querer alimentarnos de ello. No queremos permanecer eternamente como bebés en Cristo. Hebreos 5. Los que han alcanzado madurez son los que por el uso diario de la palabra han alcanzado madurez, han alcanzado sabiduría. Pero los que solamente la oyen y no la ponen en práctica, hermanos, se mantienen como bebés perpetuos. Ahora dirás, vale, acepto de que la palabra, pero ¿cómo fue dada la palabra de Dios? Bueno, pues fue escrita, fue puesta en papel por plumas humanas. Sus ideas, sus expresiones y sus personalidades están reflejadas en la Biblia. Pero estos hombres fueron inspirados, esa palabra es clave para entender la procedencia de las Escrituras, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados, hermano Timoteo. ¿Qué significa eso? ¿Os acordáis que nos dio una clase muy elocuente explicando de dónde viene esa palabra o qué es lo que está ilustrando? Inspirados. Es como cuando eres soplado por el viento, como un barco que se pone en el mar, abre sus velas y es movido por el viento. Estos hombres fueron movidos, el Espíritu de Dios fue el que sopló estas palabras en sus mentes y corazones para luego escribirlas. Es la palabra de Dios, porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Y es curioso también, hermanos, como el paralelo que tiene el Hijo de Dios, o sea, que Jesucristo, con la palabra de Dios. ¿Sabéis que se le llama a Jesucristo de la misma manera que a la palabra de Dios? El mismo título. A la Biblia se le llama la palabra de Dios, 1 Pedro 1:23, pero en Apocalipsis 19:13 habla del Hijo, que es, y se refiere a él como la palabra de Dios. Dice, si estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Una semejanza extraordinaria. No son iguales, pero son inseparables. No se puede superar, no se puede mejorar la Biblia. Dejadme que os hable un poquito de esto, porque esto es reciente. El otro día me habló un hermano. Dice, me he comprado una Biblia del diario Vivir, del Living Bible, en español. Y me la ha recomendado un amigo. Y le dije, ¿tú sabes cómo está hecha esa traducción? Más bien es una está parafraseado. Muchas palabras para intentar hacerlo más fácil, han cambiado todo el sentido del versículo. Algunos versículos incluso los han eliminado. No, pero un amigo mío me lo ha recomendado. Pero está corrupta. Si ya han sacado versículos.
y están parafraseando el contenido, está dejándolo todo en manos de lo que un hombre o un grupo de hombres quiere poner. Me da la impresión de que hubo pocos teólogos en el equipo que confeccionó esa Biblia. Cuidado con las traducciones, mucho cuidado con las traducciones. No te vayas a la más fácil de leer. Yo soy de, si puedo facilitar una cosa, si puedo hacer mi vida más fácil, lo voy a hacer. Pero prefiero pasar por la dificultad de adaptarme al contenido bíblico que alguien me lo interprete de alguna manera para que yo lo pueda entender mejor. Entonces, este versículo que hemos estado viendo, vemos que no se puede separar la palabra del Señor de la palabra. ¿Hay similitudes? Sí, por supuesto. Ambos han venido de Dios. Las Escrituras han venido de Dios. Dios vino también de parte de Dios. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Los dos, tanto Hijo como la palabra, han sido traídos por Dios, enviados por Dios. Ambos perduran para siempre. Por ejemplo, la Escritura nos habla de esa durabilidad en 1 Pedro 1:24-25. Lo traigo a la mente otra vez. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Cristo permanece para siempre. Amén. La palabra de Cristo permanece para siempre. Amén. En Apocalipsis 1:18 dice, no temas, yo soy el primero y el postrero, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Ambos, hermanos, perduran. Y luego ambos son inmutables. Inmutables, no cambian. Jesús dijo en Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y Jesús se describe ¿cómo se describe en Hebreos 13:8? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ambos, tanto la Biblia como el Señor Jesucristo, se les presenta como luces. La luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, en Juan 8:12. Y la Biblia misma dice en Salmo 119:105, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Ambos, tanto Jesucristo como la palabra, son verdad. En Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Y en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si crees en Jesús, entonces tienes que creer en la Biblia. Dirás, ¿y qué tiene esa afirmación de especial? Te lo voy a decir. Porque hoy en día hay muchos que te dicen, pastor, lo que queremos es unidad entre las denominaciones. ¿Sí o no? Yo quiero unidad. Vamos a intentar unir todas las denominaciones cristianas. Vamos a eliminar cualquier cosa que divida. No. A mí me dijo eso alguien, le dije yo, ¿la verdad divide? Y bueno, yo, la verdad divide y une. Te unes si te sometes a ella. Te divides si no quieres someterte a ella. Y te dirán, como a mí me dijeron, pero vamos, tenemos a Cristo en común, el nombre de Cristo nos une. Pero el nombre de Cristo, Cristo viene unido a su palabra. ¿Entendéis por qué? Si, no podemos unir a todas las denominaciones bajo el nombre de Cristo si eliminamos la verdad bíblica. Si hacemos eso, pues estaremos creando otra denominación más. La Biblia, hermanos, viene unida al nombre del Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que es poderosa, viva y poderosa. Analicé esta palabra, hermano Timoteo, corrígeme si no, yo el griego no le domino muy bien, pero miré en el diccionario, la palabra viva, la traducción es zao, y está relacionada con la palabra zoológico, o zoología. Está hablando de algo vivo. Tú cuando vas a un zoológico ves animales disecados, ¿no?
Podrías ir a un museo y encontrar animales disecados, pero en un zoológico vas a encontrar animales vivos. Es una exposición viva. A eso se refiere cuando mires la palabra. Esta palpita, es viva y es poderosa. La palabra poderosa en ergas suena muy parecido a energía. Tiene energía propia, no necesita energía exterior, tiene energía propia. Manuel, ¿te acuerdas cuando estábamos pintando ahí y yo estaba con los cables? Estábamos en la oscuridad, pero en la oscuridad yo no podía detectar qué cable tenía corriente o no, así que tuve que encender y tener mucho cuidado. Y en un momento dado, según estaba Manuel pintando, oye, ¡ah! Había tocado el cable equivocado, tenía energía. Claro, cuando quitas la potencia ya puedes tocar los cables, pero no sabes de dónde viene, qué cable es cuál. A no ser que mires los colores. Pero había un enjambre, había un tinglado de cables ahí que era imposible. Y solamente podía detectar el positivo del negativo de tierra, pues con la corriente. Pues, hermanos, la palabra no tiene un enchufe que se le tiene y se la apaga. Tiene energía propia. Es viva, es eficaz, tiene energía y quebranta el corazón, te da ánimo, es autorregenerante. La Biblia no es como cualquier otro libro. Tú lees un libro, sí, y lo dejas, pero es que la Biblia te lee a ti. Y dices, pero ¿cómo puede este libro hablarme tan directamente al alma? Cuando se escribió hace 2000 años. ¿Cómo puede ser? Porque es viva y eficaz. La Biblia corta, la Biblia quema, la Biblia aplasta, la Biblia tiene poder. Tanto poder, hermanos, que muchos que lo han intentado destruir han terminado siendo destruidos. Leí esta anécdota y termino con esto. Dice que había un hombre que se puso a traducir las escrituras y cuanto más se metía en la traducción, más impresionado quedaba. Y dijo, me impresiona tanto el poder de la palabra de Dios que siento que estoy tratando de cablear una casa sin cortar el interruptor de la corriente principal. Te pones a verla, te pones a estudiarla y te penetra, te capta, a veces te aplasta, otras veces te seduce, otras veces te anima, te establece. La palabra de Dios, hermanos, es poderosa y debemos entender el tema de la supremacía de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, cuando la Biblia habla, Dios habla. Podría ampliar esto más, pero quiero ya la próxima vez hablar sobre la incorrupción de la palabra de Dios. En el mismo texto que hemos leído hemos visto eso, que es incorruptible. Vamos a ver qué significa exactamente eso. Si es cierto que es incorruptible, no hay lugar para mejorarla, ¿verdad? En todo caso, somos nosotros los que necesitamos mejorar. Pero ella no necesita ser mejorada. La supremacía de la palabra de Dios. Si tú crees que eso es cierto, no dejes pasar un solo día sin ir a la palabra y decir, Señor, háblame. Y si no entiendes algo, bueno, pues sigue leyendo, ora, pide al Espíritu Santo que te ayude. Si aún así no eres capaz de entenderlo, habla con aquellos que tengan más experiencia, que te puedan ayudar a ver el contexto más remoto. Pero no lo dejes a un lado. No lo entiendo, pues fuera. Ese es el peor error que puedes cometer. Aliméntate todos los días. No llegues a enfermar y entrar en una anorexia espiritual, como ocurre con algunas personas. Tiene poder. Vamos a poner de pie. La siguiente vamos a ver la incorrupción de la palabra de Dios. Señor y Padre Celestial, ayúdanos a entender este primer punto, porque si no entendemos este primer punto, ninguno de los siguientes
va a tener relevancia en nuestras vidas. Ayúdanos a entender que no solamente tú eres el autor de la palabra, sino aquel también que la ha preservado. Podemos encontrar quizás algunas palabras cambiadas, pero el sentido principal, Señor, sigue ahí. Ayúdanos a enamorarnos de tu palabra. Ayúdanos a entender tu palabra, a vivir tu palabra, a predicar tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Ayúdanos a convertirnos en una iglesia no conocida por su denominación bautista, sino porque predica y enseña la palabra de Dios. La única manera que vamos a poder honrarte es si proclamamos la verdad tal como tú nos la has dado. Y hoy lo que hemos visto, Señor, una y otra vez, aunque nos hemos quedado cortos, es que tu palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Ayúdanos a profundizar más en esto en las semanas venideras. Para todo lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.